Soy Carmen Morales. Tengo 60 años, y esa frase la escuché hace 5 años. Quedó grabada en mi memoria como una cicatriz que nunca sana. Fue la humillación más grande que mi hijo Daniel sufrió en su vida. Era martes por la mañana en Santiago. El cielo estaba despejado, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Daniel se preparaba nervioso para su primer día en Industrias Villalba S.A. Lo había conseguido gracias a su esposa Camila, hija del dueño. «Todo va a salir bien, mijito», le dije mientras él se ajustaba la corbata. Tenía 28 años, recién graduado en administración, lleno de esperanzas. Me abrazó antes de salir y yo sentí ese orgullo que solo las madres conocemos. Lo vi alejarse caminando hacia la parada del micro, con su maletín nuevo y esa sonrisa que tenía desde niño. No sabía que en pocas horas su vida se partiría en dos, y tampoco sabía que yo haría cualquier cosa para defenderlo. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Apenas Daniel cerró la puerta, sentí que algo no estaba bien. Era una sensación extraña, como si el aire de la casa hubiera cambiado de temperatura. Me quedé parada en el pasillo, escuchando sus pasos alejarse por la escalera del edificio, y mi corazón comenzó a latir más rápido de lo normal. No era lógico. Daniel tenía 28 años, era un hombre adulto y capaz. Había conseguido trabajo en la empresa más importante del rubro metalúrgico en Santiago. Su suegro era el dueño. ¿Qué podía salir mal? Pero las madres tenemos una especie de radar interno que no falla nunca. Fui a la cocina y empecé a lavar los platos del desayuno. Los lavé 2 veces. Después los sequé y los volví a lavar. Mis manos se movían solas mientras mi cabeza daba vueltas como una lavadora descompuesta. «Tranquila, Carmen», me dije en voz alta. «Es su primer día. Está nervioso. Eso es todo». Pero no era eso. Era algo más profundo. Dejé los platos y me fui al living. Acomodé los cojines del sofá que ya estaban perfectos. Enderecé el florero que no estaba torcido. Limpié la mesa de centro que había limpiado ayer. Cada movimiento era mecánico, automático, como si estuviera tratando de mantener mis manos ocupadas para que mi mente no explotara. A las 9:30 miré el celular. Nada. A las 10 volví a mirarlo. Silencio. A las 10:30 lo revisé otra vez esperando un mensaje que dijera: «Todo bien, ma, te cuento en la noche». Pero la pantalla estaba vacía. Daniel siempre me escribía. Cuando empezó a trabajar en la empresa de contabilidad después de graduarse, me mandaba mensajes todo el tiempo. Reunión aburrida, almuerzo rico, jefe pesado pero buena onda. Era nuestro ritual. Yo sabía que él sabía que yo me preocupaba, entonces me tranquilizaba con esos mensajitos tontos que me alegraban el día. Hoy, nada. Las horas pasaron como melaza espesa. Cada minuto se sentía eterno. Intenté ver televisión, pero no podía concentrarme. Intenté leer, pero las palabras se difuminaban ante mis ojos. La sensación de que algo malo estaba pasando crecía como una ola gigante que se acerca a la playa. A las 2 de la tarde ya no aguanté más. La intuición de madre es algo que no se explica con palabras. Es como si tuviéramos un hilo invisible conectado al corazón de nuestros hijos, y cuando ese hilo se tensa, nosotras lo sentimos, aunque estemos a kilómetros de distancia. El mío estaba tan tenso que sentía que se iba a cortar. «Ya está», dije, y me levanté del sofá de golpe. «Voy a buscarlo». No lo pensé 2 veces. Agarré la cartera, las llaves del auto, y salí del departamento sin mirar atrás. En el ascensor, mis manos temblaban ligeramente. No sabía qué iba a encontrar, pero sabía que tenía que estar ahí. El viaje hasta Las Condes se me hizo eterno. Santiago estaba con el tráfico de siempre, pero hoy cada semáforo en rojo me desesperaba. Tamborileé los dedos en el volante, cambié de carril 3 veces innecesariamente y maldije a cada micro que se me cruzó por delante. Cuando finalmente llegué a Industrias Villalba S.A., me quedé unos segundos en el auto mirando el edificio. Era imponente. 15 pisos de vidrio y acero, con el nombre de la empresa en letras metálicas enormes que brillaban bajo el sol de marzo. Se veía frío
intimidante, como una fortaleza diseñada para hacer sentir pequeña a la gente común como nosotros. Respiré hondo y entré. La recepción era todo mármol blanco y plantas perfectas. Una mujer joven, elegante, me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, soy Rosario. ¿En qué puedo ayudarla?» «Hola, busco a Daniel Morales. Empezó a trabajar hoy acá». Rosario tecleó algo en su computador. Se tomó más tiempo del normal. Frunció ligeramente el ceño. «Un momentito, por favor». Ese momentito se sintió como una hora. Rosario hizo una llamada en voz baja, después otra. Había algo en su expresión que no me gustaba nada, como si estuviera incómoda. «Señora, me dicen que Daniel está en el área de mantención». Se me congeló la sangre. ¿Mantención? Sí, en el 3er piso. Pero él es administrador. Recién egresado de la universidad. Rosario me miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Disculpe, señora, pero yo solo le doy la información que me entregan». No esperé el ascensor. Subí las escaleras de 2 en 2, sintiendo que cada escalón me acercaba a algo terrible. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Las piernas me temblaban, pero seguí subiendo. 1er piso, 2º piso, 3er piso. Seguí las señalizaciones hasta llegar a una puerta que decía «Mantención, personal autorizado». La empujé sin tocar, y ahí estaba mi hijo, mi Daniel, de rodillas en el piso de un baño, con guantes de goma amarillos, limpiando con una escobilla los bordes del excusado. La imagen se grabó en mi retina como una fotografía que nunca podría borrar. Daniel estaba arrodillado, con esos guantes de goma amarillos que le llegaban hasta los codos, fregando el inodoro con una escobilla gastada. Su traje nuevo, el que habíamos comprado juntos la semana pasada en el centro, estaba arrugado y manchado. Su corbata colgaba suelta, como si hubiera perdido toda su dignidad junto con el nudo. Me quedé paralizada en el marco de la puerta. No podía procesar lo que veía. Este era mi hijo, el hombre que se había graduado con honores de la Universidad de Chile, el que había trabajado 3 años en una empresa respetable antes de casarse con Camila. ¿Qué hacía limpiando baños? El shock me duró apenas unos segundos, porque de repente escuché una voz que me heló la sangre. «¿Ves? Es el único servicio que este idiota sabe hacer». La voz venía del corredor, justo detrás de mí. Me di vuelta lentamente, sintiendo que el aire se volvía espeso como miel. Era Hernán Villalba, mi consuegro, el dueño de esta empresa. Un hombre de 60 años, con el pelo gris perfectamente peinado hacia atrás y un traje que costaba más que mi sueldo de 3 meses. Tenía esa sonrisa que había visto tantas veces en las cenas familiares, pero ahora la veía por lo que realmente era: cruel, despiadada, llena de veneno. Junto a él estaban 2 hombres más jóvenes, vestidos con trajes caros, cada uno con una carpeta en la mano. Gerentes, supuse, o clientes importantes. Todos miraban hacia el baño donde estaba Daniel como si fuera un espectáculo en el circo. Los 3 se reían. No era una risa discreta, sino esa risa fuerte y descarada de hombres que se sienten superiores, que disfrutan viendo a otros humillados. Me dieron ganas de vomitar, pero lo peor estaba por venir. Al lado de Hernán, con una sonrisa que me partió el alma, estaba Camila, mi nuera, la esposa de Daniel, la mujer que supuestamente lo amaba, que había prometido estar con él en las buenas y en las malas. Y ella también se reía. No era la risa escandalosa de los hombres, pero era peor. Era una risita contenida, cómplice, como si fuera parte de una broma privada. Sus ojos brillaban con una luz que nunca había visto antes, una luz que me dio escalofríos. Era la misma luz que tenía su padre. En ese momento, Daniel levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron a través del espejo del baño. Vi cómo algo se rompía dentro de él, como si fuera un cristal que se hace pedazos en cámara lenta. Su rostro, que siempre había sido fuerte y decidido, se desplomó como un edificio que pierde sus pilares. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No sollozó, no hizo ruido, pero las lágrimas caían una tras otra, mezclándose con el sudor de su frente. Me miraba como pidiéndome perdón,
como si el hecho de que yo lo viera en esa situación fuera su culpa. «Lo siento, ma», articuló con los labios, sin hacer sonido. En ese instante, lo entendí todo. Mi hijo no había fracasado. Mi hijo no era incompetente. Mi hijo estaba siendo destruido sistemáticamente por personas que disfrutaban viéndolo caer, y yo había sido demasiado ciega para verlo antes. Hernán notó mi presencia. Se dio vuelta hacia mí con esa sonrisa que ahora me daba asco, y su sonrisa se hizo aún más ancha, como si mi presencia fuera el broche de oro de su espectáculo. «Carmen, qué sorpresa verte por acá». Su voz tenía ese tono falso que usaba en las reuniones familiares. Justo le estaba mostrando a estos caballeros de Argentina cómo trabajamos acá en Chile, con disciplina y humildad. Se acercó un paso más y bajó la voz, pero no tanto como para que los otros no escucharan. «Tu hijito está aprendiendo que en el mundo real los títulos universitarios no valen nada si no tienes carácter. Estamos formándolo como hombre de verdad, ¿no te parece?» Los dos gerentes argentinos se rieron otra vez. Uno de ellos murmuró algo sobre chilenos que no alcancé a escuchar completo, pero el tono fue suficiente. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza como lava de volcán. Mis manos se cerraron en puños sin que me diera cuenta. Quería gritarle, quería abofetearlo, quería hacer pedazos esa sonrisa odiosa que tenía pegada en la cara, pero no lo hice. En cambio, miré a Daniel, que seguía arrodillado con los ojos llenos de lágrimas. Después, miré a Camila, que evitó mi mirada y se concentró en estudiar sus uñas perfectas. Finalmente miré a Hernán, directo a los ojos, con toda la dignidad que pude reunir. «Qué interesante», dije con voz tranquila. «Muy interesante». Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor con la cabeza en alto, la espalda recta y los pasos firmes. No corrí, no lloré, no les di el gusto de verme desplomada, pero por dentro estaba completamente destruida. Llegué al auto temblando, no de frío, sino de una rabia tan profunda que me costaba respirar. Me senté detrás del volante y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. El silencio del estacionamiento me envolvió como una manta pesada. Por un momento me quedé ahí, con las manos apoyadas en el volante, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi hijo, mi Daniel, arrodillado como un animal, siendo humillado por su propia familia política mientras su esposa se reía. Pero la tristeza duró solo unos segundos. Después vino algo mucho más poderoso, la determinación. Saqué el celular de la cartera con manos firmes. Busqué en la agenda un número que no había marcado en años. Licenciado Sandoval, el abogado que me había ayudado cuando el padre de Daniel nos abandonó, el que había manejado la venta de la casa de mis padres, el que siempre me había dicho que lo llamara si necesitaba algo. Hoy lo necesitaba. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara con esa voz grave que recordaba perfectamente. «Bufete Sandoval y Asociados», habla Rodrigo. «Licenciado, soy Carmen Morales». Hubo una pausa. «Carmen, ¿cómo estás? Hace años que no sabía de ti». «Bien, licenciado, pero necesito su ayuda urgentemente». Su tono cambió inmediatamente. «Dime qué necesitas». «Quiero que investigue una empresa. Industrias Villalba S.A. Necesito saber todo. Deudas, activos, problemas legales, fragilidades financieras, todo lo que pueda encontrar». «¿Para qué propósito?» Respiré hondo. Las palabras que estaba a punto de decir cambiarían mi vida para siempre. «Porque la quiero comprar». El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «¿Carmen? ¿Estás ahí?» «Sí, licenciado. Escuchó bien. Quiero comprar Industrias Villalba. Es una empresa grande, Carmen. Debe valer varios millones de dólares. Tengo dinero, la herencia de mis padres, mis ahorros, la venta del departamento del centro que arrendaba. Puedo conseguir crédito si es necesario». «Está bien, pero necesito entender por qué. Digamos que tengo mis motivos personales. ¿Puede hacerlo?» Rodrigo Sandoval había sido abogado de mi familia durante 20 años. Sabía que cuando Carmen Morales tomaba una decisión, no había vuelta atrás. «Sí, puedo hacerlo, pero necesito ser muy cuidadoso.
Este tipo de investigación no puede dejar rastros. Exacto. Nadie puede saber que yo estoy detrás de esto. Nadie. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 semanas máximo. Es muy poco tiempo para una investigación completa. Licenciado. Mi voz se volvió dura como acero. Pague lo que haya que pagar. Contrate a quien tenga que contratar. Pero en 2 semanas quiero esa información en mis manos. Entendido. Te mantendré informada. Corté la llamada y arranqué el auto. Mientras manejaba de vuelta a casa por Providencia, una sola frase se repetía en mi cabeza como un mantra. Nadie humilla a mi hijo. Nadie humilla a mi hijo. El tráfico de la tarde no me molestó. Los bocinazos no me alteraron. Nada podía distraerme de la furia fría que había tomado control de mi cuerpo. Era una rabia diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era explosiva ni histérica. Era calculada, precisa, mortal. Mientras esperaba en un semáforo en rojo, mi mente viajó hacia atrás en el tiempo. Recordé la madrugada del 23 de abril de 1995. Había sido una noche fría de otoño en Santiago. Los dolores de parto habían empezado a las 2 de la mañana, y para las 6 ya estaba en la clínica con Roberto, mi marido en ese entonces. Daniel nació a las 8:47 a.m., 3 kilos 200 gramos de perfección absoluta. Tenía los ojos más grandes que había visto en mi vida, y cuando lo pusieron en mis brazos por primera vez, sentí que mi corazón se expandía hasta ocupar todo mi pecho. «Es hermoso», había dicho Roberto, tocando la manita diminuta de nuestro hijo. «Es perfecto». Durante 3 años fue el padre que yo había soñado. Trabajador, cariñoso, presente. Cambiaba pañales, se levantaba en las madrugadas cuando Daniel lloraba, lo llevaba al parque los domingos, hasta que un día simplemente desapareció. Llegué a casa después del trabajo y encontré una carta sobre la mesa de la cocina. Una hoja de papel común y corriente, con su letra apurada y nerviosa. La recuerdo palabra por palabra porque la leí 1000 veces, tratando de entender cómo alguien puede abandonar a su familia con tan pocas líneas. Carmen, no puedo más. Ser padre es más difícil de lo que pensé. Necesito encontrarme a mí mismo. Daniel estará mejor sin un padre que no sabe cómo serlo. No me busquen. Roberto. Así de simple. 3 años de matrimonio, un hijo de 3 años, y él necesitaba encontrarse a sí mismo. Nunca más supimos de él. Esa noche, cuando Daniel se durmió, me senté en su cama y le hice una promesa silenciosa. Le prometí que nunca estaría solo, que siempre tendría a su madre, que nadie en este mundo lo lastimaría mientras yo tuviera aire en los pulmones. Y lo cumplí. Durante 25 años, lo cumplí. 2 semanas después, salí del escritorio del licenciado Sandoval sintiendo clareza mental por primera vez en días. Los primeros reportes habían llegado, y las noticias eran mejores de lo que esperaba. Industrias Villalba tenía problemas financieros más grandes de lo que aparentaban, pero eso era para después. Primero necesitaba entender exactamente qué le estaba pasando a Daniel. Saqué el celular y marqué su número. Contestó al tercer timbre. «Ma, ¿cómo estás?» «Bien, mijito. Te llamo porque quiero verte. ¿Tienes tiempo para almorzar el domingo?» Hubo una pausa pequeña. «Claro. ¿Está todo bien?» «Sí, Daniel. Solo tengo ganas de estar contigo. Te he echado de menos». Su voz se relajó un poco. «Yo también te echo de menos. ¿Dónde nos juntamos? ¿Qué tal ese restaurante pequeño que hay en Lastarria? El que tiene las mesas de madera cerca de la Plaza Mulato Gil». «Perfecto. ¿A las 2?» «Perfecto». El domingo llegó nublado, con esa humedad típica del otoño santiaguino. Llegué 10 minutos antes al restaurante. Era un lugar íntimo, con pocas mesas y decoración simple pero acogedora. Pedí una mesa al fondo, lejos de las ventanas, donde pudiéramos hablar sin que nadie nos molestara. Daniel llegó exactamente a las 2. Lo vi caminar desde la calle y mi corazón se encogió. Se veía cansado de una manera que iba más allá del cansancio físico. Era como si algo se hubiera apagado dentro de él. Sus hombros estaban caídos. Su paso no tenía la energía de siempre. «Hola, ma». Me dio un beso en la mejilla y se sentó frente a mí. «Hola, mi amor. ¿Cómo estás?»
Bien, bien. Un poco cansado del trabajo, pero bien. Pedimos el almuerzo. Yo escogí cazuela de cordero. Él optó por pastel de choclo. Mientras esperábamos que llegara la comida, lo observé discretamente. Había perdido peso. Tenía ojeras que no había visto antes. Cuéntame del trabajo. ¿Cómo te está yendo? Daniel evitó mi mirada y se concentró en doblar su servilleta. Todo bien, adaptándome todavía, pero bien. Daniel. Mi tono hizo que levantara la cabeza. No me mientas. Sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que me dolió físicamente verla. Durante unos segundos luchó consigo mismo. Después, como si una represa se hubiera roto, todo salió de golpe. Sigo en mantención, ma. Llevo 2 semanas limpiando baños, barriendo pasillos, sacando basura. Es humillante. Su voz se quebró en la última palabra. Estiró la mano a través de la mesa y agarré la suya. Estaba fría y temblorosa. ¿Por qué no me habías contado? Porque me da vergüenza. Estudié 5 años en la universidad. Trabajé 3 años en una empresa respetable. Y ahora estoy limpiando excusados como si fuera un delincuente. ¿Qué dice Camila de esto? Daniel rió, pero no había alegría en su risa. Camila dice que es normal, que su papá quiere probarme, ver si tengo carácter para enfrentar adversidades. Dice que si yo realmente la amo, voy a aguantar esto sin quejarme. Sentí que la rabia volvía a subir como lava, pero la contuve. Necesitaba información, no explotar aquí. ¿Cuánto te están pagando? Daniel bajó la voz hasta convertirla en un susurro. 8,000 pesos. ¿Al mes? Al mes. Me quedé sin aire. 8,000 pesos chilenos al mes. Menos de $10. Era una miseria. Una humillación económica además de la moral. Pero tú ganabas 25,000 en tu trabajo anterior. Lo sé, Emma, lo sé. Se pasó las manos por la cara. Hernán dice que después del periodo de prueba me va a subir el sueldo. Que si demuestro que tengo humildad y ganas de trabajar, me va a dar una oportunidad real. ¿Y cuánto dura ese periodo de prueba? No me ha dicho. Dice que depende de mi actitud. Llegó la comida, pero ninguno de los dos tenía hambre. Yo picoteé la cazuela mientras procesaba lo que acababa de escuchar. La situación era peor de lo que había imaginado. No era solo humillación, era esclavitud moderna. Daniel, ¿te das cuenta de lo que está pasando? ¿Qué cosa? Te está explotando. Te está usando como mano de obra prácticamente gratis mientras te hace creer que es una prueba. Esto no es normal, mijito. Esto es abuso. Pero ma, ¿qué está probando realmente? Le di un sorbo al agua y esperé que él mismo llegara a la respuesta. ¿Mi capacidad de limpiar baños? ¿Mi resistencia a la humillación? Daniel bajó la cabeza. Creo que quiere ver si soy lo suficientemente fuerte para ser parte de su familia. ¿Alguien te ha dicho eso directamente? No exactamente. Daniel jugueteó con el tenedor. Pero Paula, la mamá de Camila, siempre hace comentarios. El otro día me dijo que se nota que vengo de un barrio popular por mi forma de hablar, que debería tomar clases de dicción si quiero representar bien a la familia en eventos sociales. Sentí que se me encendía la sangre. ¿En serio? ¿Y qué tiene de malo tu forma de hablar? Nada, ma, pero según ella digo po mucho, y mi acento es muy, no sé, muy del pueblo. Daniel, mírame. Esperé hasta que sus ojos se encontraran con los míos. Tú tienes valores que esa gente nunca va a entender. Tienes carácter, dignidad, educación. Te criaste con amor, no con dinero. Eso vale 1000 veces más que cualquier apellido o cuenta bancaria. Sus ojos se humedecieron. Pero ma, yo amo a Camila y quiero que su familia me acepte. Quiero que estén orgullosos de que ella se haya casado conmigo. ¿Y cuál es el costo de esa aceptación, mijito? Daniel se quedó callado por un largo rato. Después suspiró profundamente. Hernán me prometió que si aguanto 6 meses, me va a dar un puesto real en administración. 20,000 pesos al mes. Daniel, mi voz se volvió muy suave. 20,000 es menos de lo que ganabas antes, y eso después de 6 meses de humillación gratuita. Pero es un comienzo. ¿Un comienzo para qué? ¿Para que te tengan de rodillas toda la vida? Vi cómo procesaba mis palabras. Sus hombros se hundieron aún más. Además, continuó,
Camila y yo queremos tener hijos pronto, y necesitamos un lugar donde vivir. El departamento donde estamos ahora es muy chico, y está a nombre de Paula. Hernán dice que si demuestro mi compromiso con la empresa, me puede ayudar con un préstamo para una casa. Ahí estaba. El método completo de control. Los había estudiado bien. Mantener a Daniel con un sueldo de miseria, dependiente de ellos para todo. Trabajo, vivienda, futuro. Una cadena invisible pero indestructible. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Daniel? ¿Qué cosa? Te está convirtiendo en su empleado doméstico. Te va a tener limpiando y haciendo trabajos humillantes hasta que te destruya completamente. Y cuando ya no te sirva, cuando tu espíritu esté tan roto que no puedas reaccionar, te va a botar como a una colilla de cigarro. Ma, no exageres. No estoy exagerando. He visto hombres así antes. Tu propio padre era parecido. Manipulador, controlador. Solo que Hernán es peor, porque tiene dinero y poder para sostenerse. Daniel se puso tenso. No compares a Hernán con mi papá. ¿Por qué no? Los dos te abandonan cuando más los necesitas. Tu padre lo hizo físicamente. Hernán lo está haciendo emocionalmente. Hernán no me ha abandonado. Me está dando una oportunidad. Daniel, despierta. Mi voz se endureció. Una oportunidad no incluye humillarte públicamente delante de clientes extranjeros. Una oportunidad no incluye pagarte una miseria por trabajo que no corresponde a tu preparación. Pero si me voy ahora, van a decir que soy un fracasado. Van a decir que no tengo aguante, que no sirvo para nada. ¿Y qué importa lo que digan? ¿Preferirías que dijeran que eres un hombre sin dignidad? Daniel se quedó callado. Había tocado el punto exacto de su dolor. Estaba atrapado entre su necesidad de ser aceptado y su instinto de supervivencia. Y la necesidad de aceptación estaba ganando. Dame un poco más de tiempo, Ma, por favor, solo un poco más. Entendí que no podía forzarlo. Mi hijo estaba emocionalmente secuestrado, y si lo presionaba demasiado, se iba a alejar de mí también. Era parte del plan de ellos, aislarlo de cualquier persona que pudiera hacerle ver la realidad. Está bien, mijito, pero prométeme una cosa. ¿Qué? Si la situación empeora, me llamas inmediatamente, ¿sí? Te lo prometo. Nos despedimos en el estacionamiento. Daniel me abrazó más fuerte de lo normal, como si supiera que algo estaba cambiando, pero no pudiera identificar qué. Te amo, Ma. Gracias por entenderme. Yo también te amo, hijo, más de lo que te puedes imaginar. Y siempre voy a estar aquí para protegerte. Se subió a su auto y se fue. Yo me quedé parada ahí, viendo cómo se alejaba, sintiendo que acababa de ver a mi hijo ahogarse en arenas movedizas, mientras yo no podía hacer nada más que extenderle una mano que él no quería tomar todavía. Esa noche y todo el fin de semana me dediqué a organizar mis documentos financieros. Extractos bancarios, certificados de depósito, escrituras de propiedades, pólizas de seguros. Todo lo que había acumulado durante 30 años de trabajo y ahorro. El martes temprano llegué al escritorio de Sandoval con 2 carpetas llenas de papeles. Las puse sobre su escritorio con un golpe seco. ¿Qué es todo esto, Carmen? Mi patrimonio completo. Necesito saber exactamente cuánto puedo ofrecer. Sandoval revisó los documentos durante 2 horas. Cuando terminó, me miró por encima de sus anteojos con una expresión de sorpresa. Carmen, con esto que tienes aquí, puedes comprar la empresa entera. Necesito estructurar una oferta seria y crear una empresa de fachada, explicó Sandoval mientras ordenaba los documentos. No puede aparecer tu nombre en ninguna parte hasta el momento exacto de la compra. ¿Cuánto tiempo me das? 2 o 3 meses máximo. Perfecto. Es tiempo suficiente para armar todo legalmente. Esa noche llegué a casa y me serví una copa de vino tinto. Me senté en el sillón del living, mirando las fotos de Daniel en la repisa. Fotos de su graduación, de su boda, de cuando era niño. En todas sonreía con esa alegría genuina que ya no veía en su rostro. Aguanta un poco más, mijito, le dije a la foto. Mamá va a arreglar esto. Las semanas que siguieron fueron una tortura silenciosa. Daniel se hundía cada día más, y yo tenía que fingir que no sabía nada. Camila empezó a poner excusas cada vez que yo proponía visitarlos o almorzar juntos. Está muy cansado del trabajo,
me decía por teléfono. Mejor la próxima semana. Oh, tenemos compromisos familiares con los papás de ella. Noté otra cosa que me hizo bullir la sangre. Camila ya no me decía suegra Carmen como antes. Ahora era señora Morales. Un cambio sutil pero deliberado. Me estaban alejando sistemáticamente de mi propio hijo. Mientras tanto, Sandoval me mantenía informada del progreso. Los reportes sobre Industrias Villalba llegaban cada semana, y las noticias eran cada vez mejores para mis planes. La empresa estaba en crisis profunda. Tenían deudas atrasadas con proveedores, juicios pendientes por despidos improcedentes y problemas con el servicio de impuestos internos. Hernán Villalba está desesperado, me reportó Sandoval en una de nuestras reuniones. Ha pedido préstamos a 3 bancos diferentes en los últimos 2 meses. Todos se los han negado. ¿Por qué? Porque su empresa es un castillo de naipes. Vive de las apariencias, pero por dentro está podrida. La situación empeoró cuando estalló un escándalo de corrupción en una empresa competidora. Constructora Mendoza, uno de los gigantes del sector metalúrgico, fue descubierta sobornando funcionarios públicos para conseguir contratos estatales. El escándalo salpicó a todo el rubro y los clientes empezaron a cancelar contratos por miedo a verse involucrados. Industrias Villalba perdió 3 contratos grandes en una semana. Es el momento perfecto, me dijo Sandoval. Están vulnerables, necesitan dinero urgentemente. Todavía no. Esperemos un poco más. Quería que Hernán estuviera realmente desesperado antes de atacar. Quería que sintiera el agua hasta el cuello. El momento llegó un martes por la noche. Eran las 8 cuando escuché que tocaban el timbre de mi departamento. Abrí la puerta y ahí estaba Daniel. Pero no era el Daniel de siempre. Era una versión rota, destruida, de mi hijo. Tenía los ojos rojos e hinchados, la ropa arrugada y manchada. Las manos le temblaban ligeramente. «Ma, ¿puedo pasar?» «Por supuesto». «¿Qué pasó?» Se desplomó en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. No era un llanto silencioso. Era un llanto profundo, desgarrador, de alguien que ha llegado al límite de su resistencia. Hoy tuve que limpiar el baño privado de Hernán. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Había traído clientes de Argentina, empresarios importantes. Me hizo entrar al baño mientras ellos estaban ahí y me dijo: «Miren, este es mi yerno, un ejemplo perfecto de disciplina y humildad. Está aprendiendo que en esta empresa se empieza desde abajo». ¿Dónde estaba Camila? Ahí, parada al lado de su papá. Los clientes se reían, ma. Se reían de mí como si fuera un espectáculo en el circo. ¿Y Camila? Camila desvió la mirada. No dijo nada. No me defendió. ¿Y qué hiciste? Me levanté, me quité los guantes y renuncié ahí mismo. Le dije a Hernán que no iba a soportar más humillaciones. Me senté a su lado y le acaricié la espalda. Hiciste lo correcto, mijito. ¿Tú crees? Porque Hernán se rió. Se rió en mi cara y me dijo: «Ya sabía que no ibas a durar. Eres un pésimo empleado y un pésimo marido. Camila se merece a alguien mejor». ¿Y la liquidación? Daniel sacó unos billetes arrugados del bolsillo. 3,000 pesos. Me dijo que era todo lo que merecía por ser un empleado improductivo. ¿3,000 pesos por 2 meses de trabajo? Sí, y cuando salíamos, Camila me gritó delante de todo el mundo. Me dijo que era un cobarde, que era un ingrato, que su familia me había dado una oportunidad y yo la había desperdiciado. Mi hijo estaba destruido. Pero por primera vez en meses había recuperado su dignidad. Había dicho: «Basta». Era el primer paso. «Es que no lo entiendes, ma», continuó Daniel, limpiándose las lágrimas con la manga de la camisa. «Para ellos, la gente como nosotros siempre va a ser inferior. No importa cuánto estudie, cuánto me esfuerce o qué tan bien haga las cosas. Siempre vamos a ser los pobres que tuvieron suerte». Sus palabras me partieron el corazón, pero también me llenaron de una rabia fría y calculada. «Tienes razón, mijito. Para gente como ellos, nunca vas a ser suficiente». «Exacto, nunca». Me acerqué más a él en el sofá. «Daniel, mírame. ¿Qué necesitas para cerrar este ciclo completamente? ¿Qué necesitas para poder seguir adelante sin rencor?»
Se quedó pensando por un largo rato, con la mirada perdida en la ventana. Creo que necesito verlos caer. Necesito que paguen por lo que me hicieron, por la humillación, por tratarme como si fuera basura. La arrogancia siempre se destruye a sí misma, Daniel. Gente como Hernán siempre termina mal. Es cuestión de tiempo. Pero Camila, su voz se quebró otra vez. Yo pensé que ella era diferente. Al principio era tan dulce, tan comprensiva. Me escuchaba, me apoyaba. Me dolió ver la confusión en sus ojos. Mijito, al principio todos mostramos nuestra mejor versión. Las personas revelan quiénes son realmente cuando hay presión, cuando tienen que elegir entre el amor y la conveniencia. Y ella eligió la conveniencia. Eligió lo que le enseñaron que era importante: el dinero, el estatus, la aprobación de papá. Nos quedamos en silencio por un rato. Después fui a la cocina y preparé palomitas. Pusimos una película antigua, de esas que Daniel veía cuando era niño. Pasamos toda la mañana del miércoles así, comiendo palomitas y viendo televisión, como si fuéramos a recuperar todos los años que el dolor nos había robado. A las 12 del mediodía, mi celular vibró con un mensaje de Sandoval. Carta entregada. Hernán Villalba la recibió personalmente hace una hora. Borré el mensaje inmediatamente. Daniel estaba concentrado en la película y no se dio cuenta de nada. El jueves y el viernes pasaron lentos como miel espesa. Daniel mandó currículos a varias empresas, con esa energía renovada de quien finalmente se ha liberado de una prisión. Yo trataba de trabajar en mis propias cosas, pero mi mente estaba completamente ocupada pensando en la carta que Hernán había recibido. Una oferta de compra por Industrias Villalba S.A. Una oferta generosa, pero con condiciones muy específicas. Una oferta que venía de una empresa fantasma que Sandoval había creado especialmente para la ocasión. El sábado por la mañana, mientras desayunaba con Daniel, sonó mi teléfono. «Señora Morales», habla Patricia, asistente del señor Hernán Villalba. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la voz tranquila. «Sí, dígame. El señor Villalba quiere coordinar una reunión con usted lo antes posible. Dice que hay un tema que puede beneficiar mucho a su hijo Daniel. No tengo nada que tratar con el señor Villalba». «Señora, por favor, el señor Villalba insiste en que es muy importante. Tiene una propuesta laboral muy buena para Daniel». Desconfiaba completamente. Era demasiado rápido, demasiado conveniente. «Lo siento, pero no me interesa». «Señora Morales, ¿está segura? El señor Villalba está dispuesto a ofrecerle a Daniel un cargo real en administración, con un sueldo muy superior al que tenía antes». Ya le dije que no. Colgué y miré a Daniel, que me observaba con curiosidad. ¿Quién era? Nadie importante. Pero no habían terminado. Una hora después, el teléfono de Daniel sonó. Era Camila. Escuché solo su parte de la conversación, pero era suficiente para entender el guión completo. ¿En serio? ¿Cuánto? Pero ayer me dijiste que era un inútil. Sí, pero está bien, se lo voy a decir. Cuando colgó, se veía confundido. Era Camila. Dice que su papá quiere hablar conmigo, que se arrepiente de lo que pasó y que me quiere ofrecer un puesto real en la empresa. ¿Y qué le dijiste? ¿Que lo iba a pensar? 20 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Camila directamente. ¿Suegra Carmen? Señora Morales, la corregí secamente. Perdón, señora Morales. Quería hablar con usted sobre Daniel. ¿Qué hay que hablar? Papá se dio cuenta de que cometió un error. Quiere darle a Daniel una oportunidad real, un cargo en administración, como corresponde a su preparación. 35,000 pesos al mes. Era una cifra tentadora, 10,000 más de lo que Daniel ganaba antes. Pero yo sabía exactamente lo que era. ¿Y a cambio de qué? ¿Cómo? Pregunto, ¿a cambio de qué, Camila? ¿Qué quiere su padre a cambio de esa generosidad repentina? Hubo una pausa incómoda. Solo que Daniel demuestre que es capaz de ser leal a la familia. Ya veo. ¿Y cuánto dura el contrato? Bueno, eso se ve después. O sea, mientras le sirva a su padre. No es así. Camila, déjame preguntarte algo directamente. ¿Tú realmente amas a mi hijo? Por supuesto que sí.
Entonces explícame por qué te reíste cuando tu padre lo humilló públicamente. Silencio total del otro lado. Un silencio que duró tanto que pensé que había colgado. Yo no me reí. Camila, yo estuve ahí. Vi todo. Mire, señora Morales. La voz de Camila cambió completamente, volviéndose más dura, más calculada. Papá quiere reparar los excesos que se cometieron. Reconoce que tal vez fue demasiado estricto con Daniel. ¿Realmente te importa Daniel, Camila? Por supuesto que me importa. Es mi marido. Entonces explícame por qué no lo defendiste cuando tu padre lo humilló. Hubo otra pausa larga. Cuando habló de nuevo, su máscara se había caído completamente. Señora Morales, usted tiene que entender algo. Daniel sin nosotros no es nada. No tiene apellido, no tiene conexiones, no tiene futuro. Nosotros somos su única oportunidad de ser alguien en la vida. Ahí estaba la amenaza implícita. Clara, directa, sin disfraces. Me quedé en silencio durante varios segundos, sintiendo cómo la rabia se transformaba en una determinación fría como el hielo. Qué interesante, Camila, muy interesante. Pero hay algo que necesitas entender tú a mí. Mi hijo no está en venta. Si usted realmente amara a Daniel, lo convencería de que tome esta oportunidad. Es lo mejor para él. ¿Sabes qué, Camila? Si tú realmente amaras a Daniel, no habrías permitido que tu familia lo humillara durante meses. Pero claramente tienes una definición muy particular del amor. Usted está cometiendo un error. No, el error lo estás cometiendo tú y tu familia. Pero eso se va a arreglar pronto. Colgué con tanta fuerza que Daniel levantó la cabeza del sofá. ¿Todo bien, ma? Todo perfecto, mijito. Daniel se acercó a donde yo estaba, junto a la ventana. Era Camila, ¿verdad? ¿Qué quería? Ofrecerte 35,000 pesos por volver a trabajar con su padre. Los ojos de Daniel se iluminaron por un segundo, pero después se nublaron con desconfianza. ¿Qué opinas? ¿Debería aceptar? Me di vuelta para mirarlo directamente. ¿Tú qué opinas? ¿Qué dice tu instinto? Daniel se sentó en el sofá y se tapó la cara con las manos. Estuvo así por varios minutos pensando. Cuando levantó la cabeza, sus ojos tenían una claridad que no había visto en meses. Es una trampa, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Creo que si acepto, voy a estar siempre bajo su control. Siempre bajo amenaza. Van a tener el poder de humillarme cada vez que se les ocurra, y yo no voy a poder hacer nada porque voy a necesitar el trabajo. ¿Y puedes vivir así? No, no puedo. Se levantó y empezó a caminar por el living. Además, 35,000 no es tanto dinero. Es apenas 10,000 más de lo que ganaba antes, y eso después de meses de humillación gratuita. Parece que ya tienes tu respuesta. Pero, ma, tengo miedo. Miedo de no conseguir nada mejor. Miedo de que Camila tengan razón y yo realmente no sea nadie sin ellos. Me acerqué y le puse las manos en los hombros. Daniel, mírame, tú no eres un fracasado. Eres un hombre inteligente, preparado, trabajador. Lo único que necesitas es tiempo para que las cosas se acomoden. ¿Y si no se acomodan? Se van a acomodar, siempre se acomodan. ¿Y sabes por qué estoy tan segura? ¿Por qué? Porque la arrogancia siempre termina cayendo por su propio peso. Gente como Hernán y su familia construyen imperios sobre arena. Tarde o temprano, todo se viene abajo. Daniel me abrazó fuerte. Gracias, ma, por creerme, por apoyarme. Siempre voy a estar de tu lado, mijito, siempre. En ese momento, mi celular sonó. Era Sandoval. Carmen, tengo noticias. Dime. Hernán Villalba aceptó la reunión. Está desesperado, quiere verse lo antes posible. ¿Cuándo? Propone el martes que viene, en Lima. ¿Lima? ¿Por qué Lima? Dice que tiene que estar allá por negocios y que prefiere hacer la reunión en territorio neutral. Propone el Hotel Plaza San Martín. Perfecto. Lima era ideal. Lejos de Santiago, lejos de su zona de confort, lejos de sus contactos y su poder. Acepta. ¿Vas a ir? Sí, pero no voy a aparecer hasta el momento exacto. Quiero que él crea que está negociando con inversionistas extranjeros. Cuando esté completamente comprometido, cuando haya firmado todo, ahí aparezco yo. ¿Entendido? ¿A qué hora? 3 de la tarde. Y Sandoval.
¿Sí? Asegúrate de que no pueda echarse atrás. Una vez que firme, que sea irreversible. Cuenta con eso. Colgué y miré a Daniel, que me observaba con curiosidad. ¿Trabajo? Sí, mijito, trabajo. Pero no era trabajo. Era justicia. Y estaba a menos de una semana de distancia. El domingo amaneció despejado, con ese cielo azul intenso del otoño santiaguino, que me hacía sentir que por fin podía respirar de nuevo. Me quedé parada en el balcón, viendo cómo la ciudad despertaba lentamente, sintiendo una paz extraña después de tantas semanas de angustia. Mañana sería el día. Mañana todo cambiaría. ¿Ma? Daniel apareció en el balcón con 2 tazas de té humeantes. ¿Estás bien? Te ves, no sé, diferente. Estoy bien, mijito, mejor que bien. Me entregó una taza y nos quedamos ahí, en silencio, viendo cómo Santiago se extendía ante nosotros como una manta de techos y esperanzas. ¿Pasa algo especial hoy?, preguntó. No, nada especial. Solo que siento que las cosas van a empezar a mejorar. Esa noche preparé chiles en nogada, el plato favorito de Daniel desde que era niño. Necesitaba celebrar algo, aunque él no supiera qué. Mientras cocinaba, él me ayudaba picando cebolla y contándome sobre sus planes. Estuve pensando, ma, cuando consiga trabajo, quiero hacer algo diferente. ¿Cómo qué? Quiero ayudar a gente que haya pasado por lo mismo que yo. Gente que ha sido humillada, explotada. Crear tal vez una fundación o algo así. Me detuve en medio de la cocina y lo miré. Sus ojos tenían una luz que no había visto en meses. No era solo la luz de la esperanza. Era la luz de alguien que había encontrado un propósito más grande que su propio dolor. Me parece hermoso, Daniel. El mundo necesita más gente como tú. ¿Tú crees que podré hacerlo? Creo que vas a hacer cosas increíbles, mijito. Increíbles. El lunes por la mañana, Sandoval me llamó para confirmar todos los detalles. Todo está listo, Carmen. La reunión es mañana a las 3. Hernán va a estar con su abogado y un contador. Tú vas a estar en la sala contigua, escuchando todo a través del intercomunicador. ¿Y cuándo aparezco? Cuando él haya firmado todo. Cuando ya no pueda echarse atrás. Ahí entras tú y le das la sorpresa de su vida. Esa noche me preparé frente al espejo de mi dormitorio. Elegí un traje azul marino, sobrio, pero elegante. Me peiné el cabello hacia atrás, sin un mechón fuera de lugar. Me maquillé ligeramente, lo suficiente para verme profesional, pero no demasiado. Quería que Hernán Villalba viera exactamente lo que era. Una mujer que había tomado control de su destino. El martes por la mañana, Daniel se levantó temprano y con energía. «Ma, tengo entrevista de trabajo hoy». «¿En serio? ¡Qué maravilloso! ¿Dónde?» «En una empresa de consultoría. Saw el anuncio en internet y mandé mi currículum. Me llamaron ayer». Sentí una oleada de orgullo tan intensa que casi me hizo llorar. «Estoy tan orgullosa de ti, mijito. Eso es exactamente lo que necesitas hacer. Seguir adelante. ¿Tú qué vas a hacer hoy?» «Nada especial. Unas diligencias aburridas del trabajo». Daniel se vistió con el mismo traje con el que había empezado a trabajar en Industrias Villalba, pero ahora se lo veía diferente. Se lo veía como lo que era, un hombre preparado, inteligente, que merecía respeto. «Deséame suerte», me dijo antes de salir. «No necesitas suerte, tienes talento». Se fue con una sonrisa genuina, la primera que le había visto en meses. Yo me quedé preparando mi propia presentación. Elegí un traje gris oscuro, más formal que el azul. Quería verme como lo que iba a hacer en pocas horas, la nueva dueña de Industrias Villalba C.A. Daniel regresó a las 5 de la tarde, radiante. «Ma, creo que me fue súper bien. El gerente me dijo que era exactamente el perfil que buscaban. Me van a llamar esta semana». «¡Qué maravilloso!». «Ah, y Camila me llamó. Me invitó al cumpleaños de su mamá el sábado». «¿Y qué le dijiste? ¿Que no iba a ir? ¿Cómo se lo tomó?» «Se enojó. Me dijo que estaba siendo inmaduro, que Paula quería hacer las paces conmigo. Pero ¿sabes qué, ma? No le debo nada a esa familia. Absolutamente nada». «Exacto, mijito. No les debes nada». Cenamos juntos, viendo una comedia antigua en la televisión. Daniel se reía con ganas por primera vez en mucho tiempo.
Era como si hubiera vuelto a ser el hombre que era antes de conocer a los Villalba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 5 de la mañana, repasando mentalmente cada detalle del plan. La oferta, la negociación, el momento exacto en que aparecería para revelar mi identidad. A las 6 de la mañana me levanté, me duché, me vestí y desayuné en silencio. Daniel seguía durmiendo. Le dejé una nota en la cocina. Salí temprano. Regreso en la noche. Te amo. A las 7:30 ya estaba en el taxi rumbo al aeropuerto. El vuelo a Lima salía a las 9:15. Mientras el avión despegaba, miré Santiago desde las alturas y sentí algo que no había sentido en años. Poder. Poder real. No el poder falso que viene del dinero o los apellidos, sino el poder que viene de saber exactamente quién eres y qué estás dispuesta a hacer para proteger lo que amas. En 4 horas estaría cara a cara con Hernán Villalba, y él no tenía ni idea de lo que le esperaba. Sandoval me alcanzó en el estacionamiento del hotel cuando yo salía caminando como sonámbula. La confrontación había terminado. Hernán Villalba había salido de la sala con la cara desencajada, tambaleándose como un hombre que acaba de recibir un puñetazo en el estómago. «Carmen, ¿estás bien?» «Perfecta. ¿Firmó todo?» «Todo. Cada papel, cada cláusula, cada transferencia. Ya no puede hacer nada legalmente. La empresa es tuya». Me detuve junto a mi taxi y me di vuelta para mirarlo. «Rodrigo, necesito que Daniel sea nombrado director general inmediatamente después del cierre oficial. ¿Estás segura? Es mucha responsabilidad». «Estoy completamente segura. Mi hijo es más capaz de lo que él mismo cree. Solo necesita la oportunidad». «De acuerdo. ¿Algo más?» «Sí. Te contrato como asesor jurídico permanente de la empresa. ¿Te interesa?» Sandoval sonrió por primera vez en todo el día. «Me interesa mucho». «Perfecto. Ahora vuelvo a Santiago. Tengo que contarle todo a Daniel». El vuelo de regreso se me hizo eterno. Durante las 2 horas que duró, ensayé mentalmente cómo le iba a explicar a mi hijo que su madre acababa de comprar la empresa que lo había humillado. ¿Cómo le dices a alguien que has movido cielo y tierra para protegerlo? Llegué a casa a las 9 de la noche. Daniel estaba viendo televisión en el living, comiendo cereal directo del paquete. «Ma, ¿cómo te fue en tus diligencias?» «Siéntate, mijito. Tengo que contarte algo». Su expresión cambió inmediatamente. «¿Pasó algo malo?» «No. Pasó algo bueno. Muy bueno». Me senté a su lado en el sofá y respiré profundo. «Daniel, desde el día que te vi limpiando ese baño, he estado trabajando en algo. Contraté al licenciado Sandoval para investigar Industrias Villalba». «¿Para qué?» «Para comprarla». Daniel se quedó con la cuchara a medio camino entre el cereal y su boca. «¿Para qué?» «Para comprarla. Y hoy, en Lima, lo hice oficialmente. Industrias Villalba S.A. ahora me pertenece». El paquete de cereal se le cayó al suelo. Su cara pasó por 5 expresiones diferentes en 3 segundos. Shock, confusión, incredulidad, comprensión y finalmente lágrimas. «Ma, ¿qué hiciste?» «Hice lo que cualquier madre haría por su hijo. Lo protegí». Daniel empezó a llorar, pero no era el llanto desesperado de las últimas semanas. Era un llanto de alivio, de gratitud, de amor puro. «Ma, ¿te das cuenta de lo que sacrificaste por mí?» «Daniel, mírame». Le tomé la cara entre mis manos. «Lo haría 1000 veces, 1.000.000 de veces. Eres lo más importante de mi vida». Nos abrazamos ahí en el sofá, llorando los dos, hasta que Daniel se separó y me miró con los ojos brillantes. «¿Y ahora qué pasa?» «Ahora tú vas a ser el nuevo director general». «¿Qué?» Se levantó de golpe. «Ma, yo no estoy preparado para eso. No sé dirigir una empresa entera». «Claro que estás preparado. Tienes la preparación académica, tienes experiencia laboral y, más importante aún, tienes corazón. Vas a dirigir esa empresa con dignidad y respeto, algo que Hernán nunca supo hacer». «Pero, ma, nada de peros. Además, vas a tener todo el apoyo que necesites. Sandoval va a ser nuestro asesor jurídico, yo voy a estar ahí para lo que necesites, y vamos a contratar a los mejores gerentes».
Daniel se paseaba por el living como un tigre enjaulado. No puedo creerlo. No puedo creer que hayas hecho esto. Créelo, mijito. Y prepárate, porque mañana empezamos. Esa noche, como había predicho, mi teléfono no paró de sonar. Mensajes de Hernán, de Paula, de varios empleados de la empresa. Los ignoré todos excepto uno. Un mensaje de Camila que decía: «Tenemos que hablar urgentemente». Le respondí: «No tenemos nada que hablar». Pero Camila no se rindió. Al día siguiente, miércoles por la mañana, apareció en la puerta de mi casa. Estaba despeinada, sin maquillaje, con la ropa arrugada. Se veía como alguien que no había dormido en toda la noche. «¿Qué hiciste?», me gritó apenas abrí la puerta. «¿Qué le hiciste a mi familia?». «Buenos días, Camila, pasa». «No quiero pasar. Quiero que me expliques cómo te atreviste a destruir a mi familia». «Yo no destruí nada. Ustedes se destruyeron solos con su crueldad. Eres una vengativa. Esto es venganza pura». «No, Camila. Esto es justicia. Tu familia humilló a mi hijo sistemáticamente. Lo explotó. Lo trató como basura. Y yo no iba a permitir que eso quedara impune». «Pero Daniel es mi marido. Tengo derecho a...». «Daniel ya no es tu marido. Al menos no emocionalmente. Después de lo que hicieron, él te ve exactamente por lo que eres». Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. «Esto no va a quedarse así. Vamos a luchar legalmente. Esa empresa es nuestra por derecho». «¿Por derecho de qué? ¿Por derecho de ser crueles? ¿Por derecho de humillar gente? Todo lo que hice fue completamente legal». «Vamos a demandarte. Adelante». Con el dinero que les queda después de vender la empresa, no creo que les alcance para mucho. La miré fijamente a los ojos. «Camila, vete de mi casa. Y no vuelvas». Le cerré la puerta en la cara y me apoyé contra ella, sintiendo una mezcla de triunfo y agotamiento. Era el final de una batalla, pero sabía que era solo el comienzo de algo mucho más grande. Después de que Camila se fue gritando amenazas desde la calle, Daniel se quedó parado en la ventana, viéndola alejarse. Estuvo así por varios minutos, completamente inmóvil, como si estuviera procesando algo muy profundo. «Ma», me dijo sin darse vuelta, «necesito ir a hablar con ella. Necesito terminar esto de una vez por todas». «¿Estás seguro?». «Completamente seguro». Al día siguiente, jueves por la tarde, Daniel fue al apartamento de Ñuñoa donde había vivido con Camila. Era un lugar pequeño, pero elegante, decorado por Paula con muebles caros y objetos que gritaban: «Tenemos dinero». Daniel tenía llave todavía, pero tocó el timbre por respeto. Camila abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar. Se veía pequeña, frágil, muy diferente a la mujer arrogante que había estado en mi casa el día anterior. «Daniel, gracias por venir. Sabía que ibas a venir». «Camila, vengo a pedirte el divorcio». Las palabras cayeron como una bomba en el living silencioso. Camila se desplomó en el sofá y empezó a llorar con desesperación. «No, por favor. Podemos solucionarlo. Puedo cambiar. Puedo ser diferente». «No es cuestión de cambiar, Camila. Es que ya no siento nada por ti». «¿Cómo puedes decir eso? Nos amábamos». «Yo te amaba. Tú amabas la idea de tener un marido que se dejara controlar por tu familia». Daniel se sentó frente a ella, pero mantuvo la distancia. «Camila, cuando me humillaste delante de esos argentinos, cuando te reíste mientras tu padre me trataba como basura, algo se murió dentro de mí, y eso que se murió no va a volver a la vida. Pero Daniel, no. Se acabó. Mañana voy a contratar un abogado para empezar el proceso». Camila lloró toda la tarde, pero Daniel no sintió pena, no sintió dolor, no sintió nada. Era como si estuviera viendo llorar a una extraña. El viernes por la mañana, Daniel fue al bufete de un abogado especialista en divorcios. 3 horas después, los papeles estaban en proceso. Mientras tanto, Hernán Villalba estaba haciendo lo último que le quedaba: tratar de sabotear la venta. Empezó a llamar a todos los proveedores de la empresa, diciéndoles que no pagaran facturas porque había problemas legales con la transferencia. Llamó a clientes importantes para decirles que inversionistas extranjeros incompetentes iban a arruinar sus proyectos. Pero Sandoval había previsto esto.
Cada llamada de Hernán era seguida inmediatamente por una llamada del bufete, explicando la situación real y amenazando con demandas por difamación a quien creyera los rumores. Hernán está desesperado, me reportó Sandoval el viernes por la tarde. Pero no puede hacer nada. Los contratos están blindados. Paula Villalba, por su parte, había empezado una campaña de terror psicológico. Me mandaba mensajes de texto amenazadores cada media hora. Esto no va a quedar así. Vas a pagar por lo que hiciste. No sabes con quién te metiste. Los borraba sin leerlos completos. Pero no todos los Villalba eran iguales. El sábado por la mañana recibí una llamada inesperada. «Señora Morales, soy Mariela Villalba, hermana de Hernán». «¿Sí?» Quería llamarla para agradecerle. ¿Para agradecerme? Por lo que hizo. Hernán arruinó a mi familia hace 10 años con una estafa. Le quitó la herencia de nuestros padres a mis hijos. Desde entonces he estado esperando que alguien lo pusiera en su lugar. Me quedé sin palabras por unos segundos. Señora Morales, mi hermano ha lastimado a mucha gente a lo largo de los años. Empleados, socios, familiares. Lo que usted hizo no fue venganza, fue justicia. Gracias por decírmelo, Mariela. Cuide a Daniel. Hernán va a tratar de lastimarlo de cualquier manera posible. Después de esa llamada, entendí que la historia era mucho más grande de lo que había imaginado. Hernán no era solo un hombre cruel con su yerno, era un depredador sistemático que había usado su poder para destruir vidas durante décadas. Para el domingo, la familia Villalba estaba en colapso total. Hernán había tenido que vender su auto de lujo para pagar deudas urgentes. Paula se había mudado a casa de su hermana porque ya no podían pagar el arriendo del departamento elegante donde vivían. Camila lloraba todo el día y había llamado a Daniel 16 veces en 24 horas. Esa noche, la víspera del cierre oficial, Daniel y yo cenamos juntos en el restaurante donde habíamos almorzado aquella primera vez. Pero ahora era diferente. Ahora Daniel tenía la espalda recta, los ojos brillantes, la voz firme. «Tengo miedo, ma», me confesó mientras esperábamos el postre. «¿De qué?» «Del futuro, de dirigir la empresa. ¿Y si no puedo hacerlo?» «Daniel, ¿te acuerdas cuando tenías 7 años y tenías miedo de aprender a andar en bicicleta?» «Sí». «¿Qué te dije?» «Que no podía saber si era capaz hasta que lo intentara». «Exacto. Y resulta que eras muy bueno para andar en bicicleta». Daniel sonrió. «Renunciar fue lo correcto, ¿verdad?» «Fue lo más correcto que has hecho en tu vida». El lunes amaneció con el cielo más despejado que había visto en meses. Era como si hasta el clima estuviera celebrando. A las 10 de la mañana llegué a las oficinas de Industrias Villalba S.A. para el cierre oficial. Hernán estaba esperando en la sala de juntas con su abogado y contador. Cuando me vio entrar, me chocó ver lo que unos pocos días habían hecho con él. Se veía envejecido, derrotado, como si hubiera perdido 10 kilos en una semana. Su traje, que antes siempre estaba impecable, ahora se veía arrugado y mal combinado. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora estaban apagados y llenos de resentimiento. El proceso de firmas duró 3 horas. Cada documento, cada transferencia, cada cambio de titularidad. Cuando finalmente firmé el último papel, Sandoval anunció oficialmente: «Señoras y señores, Carmen Morales es ahora la propietaria legal de Industrias Villalba S.A». Hernán me miró con una expresión que mezclaba odio y curiosidad. «¿Y ahora qué? ¿Me vas a humillar como yo humillé a tu hijo?» Me levanté de la silla, caminé hacia él y lo miré directamente a los ojos. «No, Hernán, yo no soy como tú. Yo no disfruto humillando a la gente». Hice una pausa y sonreí levemente. «Pero ahora quiero que salgas de mi oficina y no vuelvas nunca más». 1 hora después de que Hernán saliera derrotado de la oficina, Daniel y yo recorrimos las instalaciones de la empresa por primera vez como sus dueños legítimos. Era extraño caminar por esos pasillos que habían sido testigo de tanta humillación y ahora representaban una segunda oportunidad. «Se siente diferente», me dijo Daniel mientras observábamos la sala de producción desde las ventanas del segundo piso. «Todo va a ser diferente a partir de ahora». A las 2 de la tarde convoqué a todos los empleados en el salón principal. Llegaron con caras de preocupación.
claramente esperando despidos masivos como suele pasar cuando cambia la administración. Eran 43 personas: operarios, secretarias, contadores, técnicos, supervisores. Me paré frente a ellos y esperé que se hiciera silencio. Mi nombre es Carmen Morales y desde hoy soy la nueva propietaria de esta empresa. Lo primero que quiero decirles es que nadie va a ser despedido. Todos conservan sus trabajos. Un murmullo de alivio recorrió el salón. Segundo, sé que hay salarios atrasados de hasta 3 meses. Esta misma semana van a cobrar todo lo que se les debe, con los intereses correspondientes. Ahora sí hubo aplausos espontáneos. Y tercero, quiero presentarles a Daniel Morales, que será el nuevo director general de la empresa. Daniel se adelantó con las manos temblorosas pero la voz firme. Muchos de ustedes me conocen. Trabajé aquí durante 2 meses. Algunos me vieron limpiar baños y barrer pasillos. Varias personas bajaron la mirada, incómodas. Quiero que sepan que esa experiencia me enseñó algo muy importante: la dignidad de cada trabajo y de cada persona. Esta empresa va a ser dirigida con respeto, justicia y oportunidades reales de crecimiento para todos. Esta vez, los aplausos fueron largos y sinceros. Benjamín Soto, el supervisor de mantención que había trabajado allí durante 15 años, se acercó y abrazó a Daniel frente a todos. Daniel, siempre te admiré por cómo te fuiste, con la cabeza en alto. Muchos de nosotros queríamos hacer lo mismo, pero no podíamos darnos el lujo. Ahora todos podemos trabajar con dignidad, respondió Daniel. Pero cuando estuvimos solos revisando los números reales de la empresa, Daniel entró en pánico. La situación financiera era peor de lo que habían revelado las investigaciones preliminares. Deudas ocultas, contratos mal negociados, equipos obsoletos. Ma, esto es un desastre. No sé si puedo manejar todo esto. Daniel, ¿sabes cuál es tu mayor fortaleza? ¿Cuál? Tu humildad. Hernán fracasó porque creía que lo sabía todo. Tú vas a triunfar porque sabes que puedes aprender. Esa misma tarde recibimos un mensaje inesperado de Esteban Ríos, un ingeniero industrial que había trabajado en la empresa años atrás y ahora tenía su propia consultoría. Supe lo que pasó. Si necesitan ayuda para reorganizar procesos y recuperar eficiencia, cuenten conmigo. Hernán me despidió injustamente hace 3 años. Era exactamente el tipo de ayuda que necesitábamos. Los meses siguientes fueron intensos pero esperanzadores. Daniel trabajaba 14 horas diarias, aprendiendo cada aspecto del negocio. Poco a poco, su confianza crecía junto con los resultados. La empresa empezó a respirar de nuevo. Camila intentó un último contacto en mayo, apareciendo en la empresa a rogar que Daniel la perdonara. Él la recibió en su oficina, la misma donde Hernán había tenido su escritorio, y le dijo con calma absoluta: «No hay nada que perdonar, Camila. Simplemente ya no hay nada entre nosotros». 6 meses después de la compra, habíamos pagado todas las deudas atrasadas y recuperado 2 clientes importantes que Hernán había perdido por su mal carácter. Los empleados trabajaban con una energía que no habían tenido en años. Pero Hernán no se rindió fácilmente. En octubre nos demandó, alegando que la venta había sido fraudulenta y que él había sido coaccionado para firmar. Sandoval se encargó del caso. El juez no solo rechazó la demanda, sino que la calificó de frívola y maliciosa, obligando a Hernán a pagar todas las costas del juicio. Fue la gota que rebalsó el vaso. Hernán perdió su casa. Paula lo abandonó, llevándose hasta los muebles, y su reputación en el sector quedó destrozada para siempre. Daniel, en cambio, floreció. En noviembre conoció a Lucía Andrade, una psicóloga industrial que contratamos para mejorar el clima laboral. Era una mujer inteligente, independiente, que admiraba a Daniel por su historia de superación, no por su apellido o su dinero. Un año después, Industrias Morales, habíamos cambiado el nombre oficialmente, celebraba su primer aniversario bajo nuestra administración con números en azul y un equipo de trabajo unido como una familia. 5 años después, estoy sentada en mi oficina. Mantuve una pequeña oficina en la empresa, aunque me retiré oficialmente, mirando Santiago por la ventana. Daniel y Lucía se casaron hace 2 años y están esperando su primer hijo para septiembre.
La empresa ahora tiene más de 200 empleados distribuidos en 3 plantas. La original en Santiago, una nueva en Valparaíso y otra en Concepción. Daniel se convirtió en uno de los empresarios más respetados del sector, conocido por su trato justo con los trabajadores y su ética empresarial. Hernán vive solo en una pensión barata en San Miguel. Su arrogancia lo llevó a rechazar trabajos por debajo de su nivel, hasta que ya no le quedó opción. Ahora vende seguros puerta a puerta. Camila se divorció por segunda vez. Se había casado con un ingeniero que la dejó cuando descubrió su carácter real, y volvió a vivir con Paula, que trabaja en una pequeña tienda de ropa en el centro. Cada mañana, cuando llego a la empresa, los empleados me saludan con cariño genuino. Muchos me agradecen por haberles devuelto su dignidad laboral. Pero yo siempre les digo lo mismo. Yo solo di la oportunidad. Ustedes hicieron el trabajo. Esta historia nunca fue sobre dinero o poder. Fue sobre dignidad. Fue sobre demostrar que la crueldad no paga, que la humildad vale más que la arrogancia y que una madre hará cualquier cosa para proteger a su hijo. La justicia no siempre llega rápido, pero siempre llega, y cuando llega, es increíblemente dulce. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. ¡Hasta allá!